este es una nueva app que vamos a desarrollar, que lo que hace es calcular la moda, la mediana y la media de una serie de datos. Para hacerlo solo hay que añadirlos. Vamos añadiendo los números. En este caso son 2, añadir. 3, añadir. Y como pueden ver, nos va dando. La moda es 2 y 3, porque son los números que más se repiten. La mediana es 2.5, que sería la mitad entre el 2 y el 3. Y la media pues, es el promedio, que serían 3 y 2 son 5, entre 2 son 2.5. Si agregamos otro 2, por ejemplo, la, la moda es el 2, es el número que más se repite, la media es el 3 porque es el que divide la serie numérica, y la media es el promedio de, son 4, 9, la media es 2.3. 3, 3 es infinitesa. Bueno, si le damos clic al botoncito de aquí, que es para limpiar, nos va a limpiar los datos y los vamos a poder volver a escribir. El botón de salir, pues nomás se saca de la aplicación. Vamos a desarrollar esta app. En este video lo que les voy a enseñar va a ser a crear este diseño de esta aplicación, a cómo se van a llamar cada objeto, para cuando empecemos con la programación ya se sepa esto. Bueno, entonces nos vamos a nuestro App Inventor. Bueno, en el caso de aquí, este se le llama medias de tendencia central. Bueno, a las medias de tendencia central, este, lo que primero tenemos que hacer es quitarle al screen lo que es este título visible para que no aparezca esta partecita. Y vamos a cambiarle nombre a la aplicación. Una vez hecho esto, ya es todos los cambios que le vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar haciendo la barrita. Para eso vamos a ocupar un layout horizontal. El ancho lo ponemos file parent y el 8 lo dejamos en automático. Vamos a agregar un botón y un segundo botón. Bueno, el primer botón va a tener un tamaño del 20, la letra, y lo que va a decir va a decir calculadora. Vamos a ponerle calculadora de tendencias. Tendencias. Y lo vamos a poner en el texto, vamos a poner white. Y a este botón, esto lo vamos a poner file parent, para que abarque todo. Y en el caso de este, lo único que vamos a escribirle va a ser salir. Y el alto lo vamos a poner file parent. Y el color de la letra lo vamos a poner blanco. Bueno, vamos a poner una pequeña separación aquí de unos 10 píxeles. Listo. Bueno, vamos a el screen, lo que vamos a hacer es que todo se centre. Y ahora vamos a crear el cuadrito donde se ubican el text box y el botón de añadir. Bueno, a ese el ancho lo vamos a poner a unos 90%. Le damos OK y ya nos va a abarcar el 90%. Lo que vamos a agregar va a ser un text box y un botón. Bueno, al text box lo vamos a poner de fondo, que sea blanco. Y a lo que es el, el ancho lo vamos a poner file parent. Y la letra la vamos a poner al tamaño 16. O no la dejamos en 14 para que no se expanda tanto. Y le ponemos en la marca de agua, escribe un número. Un número. Y lo ponemos que sea más puedan escribir números. Le ponemos numbers online. El color lo vamos a dejar igual y el texto también. Ahora vamos a empezar con el botón de añadir. No, a este número vamos a poner añadir. Añadir. En mayúsculas. Añadir. El color va a ser blanco. Y ya. Eso sería todo lo que le vamos a agregar a lo referente a esa parte. Y vamos a poner un pequeño espacio entre esos dos. Para eso vamos a poner un layout aquí. Del ancho de 5 píxeles. Y de alto vamos a ponerle de 1.
solamente para que los separe. Bueno, vamos a poner otra separación para la lista de números. Esta vamos a ponerla de un alto de 4 píxeles y vamos a agregar un label donde vamos a agregar toda la lista de números, a la cual le vamos a poner en texto, ponemos lista de, escribí mal, lista de números. Y lo único que le vamos a poner, la letra la vamos a mantener igual a 14 píxeles y el color va a ser el mismo, negro. Bueno, y lo que sigue sería poner lo que es el letrero de moda, mediana y media. Para eso vamos a agregar 3 labels que van a tener el mismo tipo de diseño. Bueno, el primer label va a estar el tamaño de la letra va a ser 35. Le ponemos 35 y le vamos a poner moda. Y el color va a ser dark gray. Bueno, ahora seguimos con el siguiente que es mediana. Igual a 35, le ponemos mediana. Y igual el color a dark gray. Y por último lo que sería media, que sería igual a 35 y le ponemos media. Y le ponemos de color dark gray. Bueno, ahora lo que vamos a poner van a ser los donde se van a escribir los números. En estos lo único que vamos a tener, vamos a agregar otros 3 labels, solamente en cada uno, así. Y bueno, esto es lo que van a tener, va a ser una medida de 20 píxeles de su tamaño de letra. Lo que van a contener va a ser espacio, guión, espacio, y el color va a ser gray. Y del mismo modo el otro. Tamaño 20. En texto nomás le ponemos guión, espacio, guión. Perdón. Espacio, guión, espacio. Y le ponemos en color gray. Y por último también a este le vamos a poner a tamaño 20 y el color sea gray. Bueno, ahora lo único que nos hace falta es lo que es el botoncito. Para el botoncito vamos a poner un layout horizontal, al cual vamos a ponerlo file parent. La alineación va a ser derecha y vamos a poner lo que es un pequeño margen. Bueno, este margen va a ser de lo que son 10 píxeles. Vamos a ponerle 15 píxeles y el alto de 1, solamente para hacer la separación de este lado. Y abajo vamos a poner también uno, igual de 15, este que sea también de 15 píxeles, 8, 15 píxeles y el ancho de 1. Y por último sería todo y vamos a agregar lo que es un botón aquí adentro. A ver, aquí. Donde vamos a poner lo que es la imagen. Vamos a cambiar primero sus dimensiones. En este caso vamos a ponerle que tenga de alto 70 píxeles y de ancho también tenga 70 píxeles. No tiene ningún texto y vamos a agregarle una imagen que va a ser el icono. Ya vamos a seleccionar la imagen y nos vamos a lo que son imágenes y aquí la tengo, se llama clean y le damos ok. Le damos a que cargue la imagen y ya, una vez cargada ya es todo. Ahora nos vamos a ir un poco a la parte de los bloques y vamos a abrir el screen y vamos a abrir este bloque que se llama cuando inicialice la aplicación. Y bueno, vamos a poner lo que son los colores. Por eso vamos a poner una variable en la cual se va a llamar color y va a tener este color que es el que uso para los botones. Vamos a crearlo con un RGB
Bueno, el color es 0, 163 y 122. Bueno, también hay que cambiarle el fondo de color al screen. Para eso nos vamos aquí a Screen y buscamos un complemento que se llama Background Color. Bueno, aquí en este Background Color vamos a duplicar este mismo y vamos a poner lo que es de tamaño. Digo, el color va a ser 230, 230 y 230. Este es un gris, se podría decir. Y ahora, tenemos que cambiarle el fondo de color a lo que es el botón 1, que son los de las barras, que va a ser con la variable color, que ya lo contiene. Al botón de atrás, que sería el botón 2. Y por último sería lo que es el botón 3, que es de añadir. Botón 3, también lo que es su argumento background color. Y le ponemos la variable. Ya, ahora si nos vamos a diseño, vamos a emular la aplicación. Nos vamos a Connect, al Company, y vamos a escanear el código. Ya lo escaneó. Vamos a esperar a que cargue. Y listo, si ven, dice calculadora de tendencias. Y ya, está el botón. Y está cada uno de los complementos como los dejamos. Bueno, ese es el diseño de la aplicación. Ahora viene algo muy importante. Para los demás videos que vamos a hacer sobre cómo calcular la moda, la mediana y la media, ocupan saberse los nombres de los botones. Solo vamos a cambiar a los botones o a los complementos que vamos a ocupar. Este se va a llamar BTN atrás. Para cuando estemos programando no confundirnos. A este vamos a poner textbox número. ¿Sabes qué es el textbox donde colocan el número? Luego vamos a hacer botón 3 que se va a llamar BTN añadir. Añadir. Y damos OK. Bueno, ahora vienen lo que son los labels. A este vamos a ponerle label lista y vamos a ponerle números. Para saber qué es la lista de números. El label que va a contener la lista de números. Este label 5 es el de la moda. A este vamos a ponerle nomás label moda. Y al este vamos a poner que es el label mediana. Label mediana. Y por último va a ser el de label media. Label media. De esa forma no nos vamos a confundir al estar en la parte de la programación de los bloques. Y al botón le vamos a poner nomás BTN limpiar. Así. Y listo. Bueno, de esta forma ya vamos a saber cómo se llama cada elemento. Después de esto ya no ocupamos nada más, son todos los elementos que vamos a ocupar para construir la aplicación. Bueno, los veo en siguientes videos, donde vamos a explicar cómo calcular la moda, luego vamos a ver cómo calcular la mediana y luego cómo calcular lo que es la media de esta misma aplicación. Bueno, eso es todo amigos, bye.